El tema de la obediencia es uno de los temas principales de la palabra de Dios. De hecho, el mundo en que vivimos vive en caos. ¿Por qué? Por la desobediencia de un hombre. ¿Y cómo es que Dios reconcilió a la humanidad? Por la obediencia de otro hombre, Jesucristo. ¿Sí o no? El tema de la obediencia es centrar en la palabra de Dios y es centrar en la vida cristiana. Como pudimos leer ahí en Primera de Juan, ¿sí o no? Vamos hoy a concentrarnos, ya hemos hablado de varios aspectos de la obediencia, pero hoy vamos a concentrarnos en mirar algunos ejemplos de desobediencia para aprender de ellos. También se aprenden de los malos ejemplos, ¿sí o no? Tanto de nuestros propios malos ejemplos y desobediencia como el de los demás. Oremos, Padre, te pedimos que seas tú por medio de tu Espíritu asistiéndonos. Seas tú por medio de tu Espíritu, Señor, trayendo exhortación, redarguyendo nuestros corazones, avivando nuestra fe y nuestro amor por ti al escuchar tu voz por medio de la Escritura expuesta. Te pedimos que nos des inteligencia y sabiduría para comprender tu palabra y para no solamente comprenderla, sino atesorarla en el corazón y procurar con todas nuestras fuerzas obedecerla. Enséñanos tu palabra, revélala a nuestros corazones y guía nuestras vidas como esa lámpara que ella es, porque este camino es muy oscuro y este camino es peligroso y sin ti pereceremos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces podríamos afirmar esta verdad, que la vida cristiana demanda obediencia, exige obediencia. La vida cristiana en su contexto exige obediencia, sin duda alguna. Podríamos decir entonces que no hay vida cristiana si no hay obediencia. Puede que haya religión, puede que haya prácticas religiosas, hábitos buenos, pero si no hay obediencia en el contexto de la vida cristiana, no existe tal vida cristiana. Por eso es que en Estados Unidos de Norteamérica, en este país precisamente, la vida cristiana no se distingue de la del mundo muchas veces. O los supuestos cristianos no se distinguen de los del mundo. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que está ausente? ¿Obediencia a quién? ¿Puede el hombre que obedece a Dios parecerse a aquellos que desobedecen la palabra de Dios o a aquellos que no conocen a Dios? No, el hombre que obedece a Dios se distingue, se separa de aquellos que aborrecen a Dios, que no conocen a Dios y que no tienen su palabra como autoridad para regir sus vidas. ¿Sí o no? Yo creo que esto es algo que con un poco de sentido común podemos darnos cuenta sin ningún tipo de problemas. En Mateo 28:20, el Señor, antes de ascender a los cielos, da mandamientos a los discípulos para que sean aplicados para el resto de la humanidad en la medida en que ellos predican el evangelio a cada tribu, lengua y nación, y dice que les deben enseñar a que guarden ¿qué cosa? Todas las cosas que os he mandado, ¿sí o no? Enseñándoles, o sea, ustedes van a ir y van a predicar el evangelio y van a ir a hacer discípulos, y esos discípulos se forman, se hacen como enseñándoles que hagan que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. Todo el señorío de Cristo existe sobre las bases de que cada cristiano disponga de todo corazón obedecerle. Ningún cristiano puede afirmar que Cristo es su Señor cuando no existe un ápice de obediencia hacia Él en su vida. Para ti, en ese caso, el Señor es un títere, el Señor es un muñeco, el Señor es un don nadie,
El Señor es menospreciado, su señorío es pisoteado, es burlado además. Porque luego lo que te van a ver van a decir, wow, este dice que ama a Dios, que cree en Cristo, que es cristiano. Ja, 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 ja. Qué gracioso. Cuando vive así, 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 hace esto, aquello y lo otro. Toda obediencia a Dios, nosotros enseñamos anteriormente, comienza y termina en quién. A partir de Pentecostés, a partir del advenimiento del Señor, cuando Dios se humana, Cristo llega, a partir de ese momento hasta ahora, toda obediencia a Dios empieza y termina con Cristo Jesús. Por lo tanto, si tú eres practicante de una religión y una creencia que no tiene al Señor como Dios y Salvador, todas las obras religiosas que practicas y tus creencias son abominación delante de Dios. Llámese gentil o llámese judío. ¿Está claro? Eso es así de simple. Yo creo que eso es muy fácil de entender. Todo comienza y termina con el Señor. Y la obediencia a Cristo marca a todo verdadero cristiano y legítimo hijo de Dios. Con otras palabras, podemos verificar y confirmar quién realmente es hijo de Dios y cristiano o no, conforme a sus hechos, a sus frutos y a sus obras de obediencia a Cristo o no. Y esto lo hablamos la vez anterior. Por eso cuando leímos en Juan 2:5, ¿qué dice? Pero el que guarda su palabra, ¿quién es este? Cuando habla, miren la gramática, hermanos. La gramática agarra a este individuo en particular y lo separa del resto de los demás. Dice, él, la persona que guarda la palabra de Dios, en este, dice, no en todo, dice, en este en particular, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Dios ama a este individuo y este individuo ha aprendido a amar a Dios. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Sí ven la conexión? Que esa es la manera en la que nos identificamos con Dios. Esa es la manera que nos identificamos con Dios. Por ende, hermanos míos, si leemos la Escritura con paciencia, nos damos cuenta que el propósito pleno de la redención no es solamente librarnos del infierno y de la condenación, sino que va más allá. Es transformarnos a la misma imagen de Cristo Jesús. Es llevarnos de un estado deformado, crítico, inútil, separado de la gloria de Dios, y un estado pecaminoso en donde la imagen del Señor es distorsionada en el hombre, que fue creado a su imagen, pero que lo que manifiesta con sus hechos es un monstruo. Es llevarnos de esa condición a ser semejante al santo, al unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, en el progreso, en ese progreso, en donde nos vamos pareciendo más al Señor, ¿qué sucede? Bueno, cada día el carácter fiel del siervo fiel que es Cristo Jesús se ha de manifestar en nosotros. Y como es siervo fiel, ¿qué hace el siervo fiel? Es obediente. Muestra obediencia, muestra sumisión, muestra rendición total. Hágase tu voluntad, no la mía. Esas son las características que se han de manifestar en nosotros en la medida en que nos vamos pareciendo más a Cristo. Ese es el propósito pleno de la redención. Esas son las metas que Dios se ha propuesto lograr en cada uno de nosotros. Romanos 8:29 lo dice claramente así, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, conforme a la imagen de su Hijo. Por eso cuando Él regrese, nosotros mismos nos daremos cuenta que seremos transformados tal cual Él es.
nuestros cuerpos, nuestra apariencia, aún nuestros cuerpos mismos serán transformados a la misma imagen de Cristo Jesús. Pregunto, según el pasaje en 1 de Juan 2, del 3 al 4, ¿qué demuestra la obediencia a la palabra de Dios? Según este pasaje, ¿qué demuestra? ¿Qué nos enseña? ¿Qué manifiesta la obediencia a la palabra de Dios según 1 de Juan 2, 3 al 4? ¿Qué demuestra? Que amamos verdaderamente a Dios. ¿Qué más? 1 de Juan 2, 3. Ustedes lo leyeron, se lo saben de memoria. Que le conocemos. Cuando usted conoce a alguien, ¿qué significa eso? Que hay cercanía, hay una relación, ¿sí o no? Entonces, ¿qué manifiesta la obediencia según este texto? Que esa persona conoce verdaderamente a Dios, ¿sí o no? Segunda pregunta, ¿qué manifiesta la continua desobediencia a la palabra de Dios en una persona según 1 de Juan 2, 3 al 4? Que es mentiroso y la verdad, ¿qué verdad? Lo que él dice ser. ¿Está claro? Eso es así de simple, hermanos. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos de desobediencia para aprender a no imitarlos. El primer ejemplo de desobediencia que quiero compartir con ustedes en el día de hoy es el de Saúl. Y se encuentra en Primera de Reyes 15, del 16 al 23. Primera de Reyes 15, del 16 al 23. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ay. Sí, 1, 2. Y aquí tenemos a Samuel. Bájale un tantito. Bájale, bájale. 1, 2, 1, 2. Ahí. Aquí tenemos a Samuel. El pueblo exige un rey, como el resto de las otras naciones. Dios envía a Samuel a buscar a ese rey. Se encuentra con este joven, un joven cualquiera, sin nombre, sin prestigio, Saúl. Saúl no se imaginaba que ese día se iba a enterar que iba a ser rey. Y Samuel lo hace rey. Samuel se iba a encariñar con él, lo quiere, lo aprecia. En la medida que transcurre el tiempo, sabe que es el escogido de Dios, que es el ungido de Dios. Saúl recibe el reino, un reino inmerecido, un reino para el cual él no cualificaba. Lo único que tenía Saúl, podríamos decir, aparentemente era una buena apariencia, valga la redundancia, era alto, era buen mozo, pero de ahí no pasaba. Dios le da todo, le da el reino, le da autoridad sobre las 12 tribus de Israel, le da riquezas, le da poder. El rey tiene que hacer de Dios su rey y no a la inversa. Y esto viene sucediendo en la vida de Saúl. Y posiblemente es lo que sucede con todo hombre al cual se le da un poco de poder. Muchas veces ahora queremos pensar, no sé, por alguna razón de que somos merecedores de poder, podemos hacer con el poder lo que queremos, no tenemos que rendir ya cuentas a Dios. Hay otras cosas que ahora son prioridades. Nos gustan los halagos, el reconocimiento de aquellos que nos sirven, que nos reconocen como rey, autoridad y con poder. Y ahora, antes de obedecer estrictamente a la voz de Dios, hay otras cosas que tenemos que garantizar por nuestro trono y cetro y autoridad, prestigio, gloria. Podemos ver que Saúl cae en esta, digamos así, actitud y carácter pecaminoso en el cual la palabra de Dios en un momento determinado ya no representa la máxima autoridad para él y ahora él se ve con el derecho aparente de poder hacer con su reino lo que mejor le parece.
Y aquí viene Samuel a reprender a Saúl y a decirle el veredicto de Dios. Con Dios no se juega. Dios pide a su siervo que haga ciertas cosas. Él le pide a sus hijos que hagan ciertas cosas. Yo quiero que hagas esto. Quiero que te dediques a esto. Quiero que me sirvas de esta manera, de esta forma específica. Y Dios espera, y las expectativas de Dios es que esos decretos, esa voluntad sea cumplida como Él quiere que sea cumplida. Como Él quiere, cuando Él quiere, y no como nosotros queremos. Y con Dios no se juega, hermanos. Y si algo aprendemos cuando leemos la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, vemos que con Dios no se juega. Y sí, vemos la misericordia de Dios, cómo se extiende y cómo Dios espera y da chances y oportunidades y todo lo demás, pero ciertamente con Dios no se juega. Y aquí viene Samuel con la mala noticia, noticia por la cual él mismo sufrió y lloró y pidió y rogó a Dios, por favor, darle otra oportunidad, yo parafraseando la historia. Quería mucho a Saúl. Y aquí viene la mala noticia, y se la tiene que dar él mismo que lo llamó, el mismo que fue el instrumento de Dios a través del cual este hombre fue constituido rey de Israel. Ahora viene a dar la noticia de que ya su reino terminó. Y dice Samuel, entonces déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, Saúl, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? ¿Sí o no? Sí. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Dios manda a exterminar a esta gente. Y a veces no entendemos y por qué Dios hace esto y por qué Dios hace lo otro. Tú existes y estamos parados aquí por esa razón. Porque Dios sabe cómo van a darse las cosas y qué es lo que Él tiene que prevenir antes que sea demasiado tarde. ¿Usted se imagina, por ejemplo, que Egipto todavía existiera como imperio mundial? ¿Usted cree que tendríamos vida? No. ¿Usted cree que tendríamos vida bajo el imperio babilónico a estas alturas o que los romanos todavía existieran como imperio mundial global y que todos los designios de los romanos se hagan? Media humanidad bajo la bota romana esclavizada sin oportunidad de nada, de que democracia, otros imperios sanguinarios. Estos eran imperios sanguinarios, hermanos. Estos eran de los que llegaban a las villas, a los pueblos y le prendían en candela, mataban a los hijos, mataban a medio pueblo y se llevaban al resto de esclavos, mujeres y niños y acababan con todo. Y son pueblos y naciones que Dios soportó por cientos y cientos de años, no fueron 20 ni 100 años. Y Dios va a usar a su pueblo como esa herramienta de juicio para detener la maldad antes de que sea demasiado tarde. No tenemos tiempo para explicar todo esto a profundidad, pero solamente quiero que pongan atención a que Dios da estrictamente órdenes que deben ser estrictamente obedecidas sin duda alguna. Dice entonces, ¿por qué? 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Y por qué? ¿Quién te dijo que le perdonaras la vida al rey de Amalec, el más sanguinario de todos? El que lleva sobre sus hombros todo el reguero de sangre que ha dejado detrás de él. Mas el pueblo... Dice el pueblo, la gente mía, fue la que tomaron el botín y las ovejas. Y tú no eres el rey, tú eres el rey. Las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, Dios en
Gilgal, qué bueno. Tomaron todo aquello no para ellos mismos, sino más bien para adorarte a ti. Pero es que Dios no te mandó a hacer eso. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Sí, porque Él los mandó, ¿sí o no? Él mandó a que se hicieran sacrificios en el pueblo para el perdón de pecados o para cubrir los pecados, ¿sí o no? Dios lo mandó. Pero Dios se complace tanto en eso como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? Tenemos que aprenderlo, hermanos. Tenemos que aprenderlo. Y eso sí, noten que aquí no se está haciendo distinción entre un soberano, un rey, y alguien que es insignificante. No, tanto a la persona que es un don nadie como a los reyes, Dios confrontará en su juicio y en su ira, porque Dios no hace acepción de personas. Es más, mientras Dios te permita tener mayor responsabilidades y cargo, más cuentas tendremos que rendir delante de Dios. Peor nos irá. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y noten cómo ahora básicamente intercambia obediencia por rebelión, porque al final de cuentas es lo mismo. Y dice que para Dios, no importa cómo tú lo veas o cómo yo lo vea, no importa cómo veamos el grado de ofensa, Dios percibe el grado de ofensa diferente a como tú y yo lo vemos y nos lo dice. Para Dios es como adivinación. Y sabemos que la adivinación es aquella práctica diabólica y satánica que el impío, el que no conoce a Dios, hace tratando de decir que él puede ver el futuro, saber el futuro, puede entrar en contacto con muertos, con espíritus, para conocer la suerte de cada cual, etcétera, etcétera, lo cual es una blasfemia, porque cada práctica idólatra de hechicería, adivinación y demás es una distorsión de todo lo que Dios es. Y es un engaño que cuando entra al pueblo se esparce, contamina como un cáncer. Bueno, hoy podemos ver cuántos pueblos y naciones son idólatras de toda la vida. Y la desobediencia es prácticamente delante de Dios tan ofensivo como esto. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Cuando resolvemos en nuestro corazón decir no, sino que haremos esto o aquello otro o aquello otro. Noten que el ejemplo que estoy poniendo es muy puntual porque no estamos hablando de desobediencia en el caso de que alguien peca o de que alguien es arrastrado y seducido y peca, como el caso de David, que fue seducido al ver a aquella mujer y pecó en gran manera. Estamos puntualizando el ejemplo de aquella persona a la que Dios le dice, vete para la derecha, y esa persona dice como Jonás, no, yo me voy para otro lado. Eso es lo que estamos puntualizando aquí. Cuando Dios nos dice, mira, yo te llamo, te he escogido, te he salvado, te he dado vida para que hagas esto, para que te dediques a esto y a esto, para que tú me sirvas de esta forma, de esta manera y de esta otra. Y de que entonces ese individuo, como hacemos muchos cristianos, decimos, no. Todo eso está muy bello, me encanta ver sermones de Paul Washer, de Sugel, me encanta leer la escritura, me encanta, me fascina, pero cuando se trata de obediencia, conmigo no cuente. Eso es un grave problema y debemos llenarnos de temor cuando vivimos de esa manera, de mucho miedo y mucho temor, porque con Dios no se juega. Tenemos a este hombre que dice, bueno, excusándose.
Y luego mintiendo y diciendo, sí, sí, en verdad fuimos a la misión que Dios nos dijo que fuéramos y al final hice lo que Dios me pidió hacer. No, no lo hiciste. Lo hiciste. Si lo haces a tu manera, no lo hiciste. Si lo haces como te conviene y como tú quieres, no lo hiciste. Debes hacerlo así tal cual Dios te pidió que lo hicieras. Y esto trae grandes responsabilidades. Ahora tienes a alguien que ya no será más rey. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Así de fácil. El que legitima tu reinado es Dios, ¿sí o no? Y tú desechas la autoridad de Dios, del que te da autoridad, pues quedaste fuera del juego. Tú mismo te pusiste fuera del juego. Porque ahora Dios dice, ok, pues tú no eres entonces ese rey. Ya más. El reinado de Israel se desarrolla o se desenvuelve sobre las bases del reconocimiento de la autoridad de la palabra de Dios y quién es el verdadero rey. Al fin y al cabo, este llamado por parte de Dios y este oficio de rey es simplemente alguien que está entre el pueblo y Dios. Él va a dar cuenta por el estado de la nación ante Dios. Eso es todo. Tú no puedes atribuirte poder y autoridad para determinar hacer lo que tú quieres. Tú rindes cuentas a Dios siempre. Tenemos el caso de los hijos de Elí en 1 Samuel 2:22. Tenemos a un hombre fiel a Dios, pero parece que el compromiso con sus hijos le ganó. Fue mayor que su compromiso con su Dios. Y sí, hermanos, podemos ministrar a Cristo, servir al Señor, pero de momento la vida nos presenta situaciones y nos prueba para ver dónde realmente y últimamente están concentrados las fuerzas de nuestros afectos hacia Dios. ¿Qué puede más? ¿Quién predomina más? Y ahí está la prueba y de momento nos damos cuenta de que mi familia, mi hermano, mis hijos, realmente ellos están por encima de lo que Dios dice en su palabra. Y sí, ciertamente, hermanos míos, ver el pecado delante de nuestros ojos y dejarlo correr y permitir que los que están alrededor nuestro, los que están bajo nuestra autoridad, nuestro cuidado, hagan lo que mejor les parezca, pues también nosotros seremos confrontados por Dios. Dios nos pedirá cuenta a nosotros qué sucede en nuestros hogares, qué sucede con nuestros hijos. Eso es así. Y dice que era muy viejo ahí en el 22. Y dice que este hombre oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Horrible. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo esto, de todo este pueblo vuestros malos procederes? Aquí hablando él con sus hijos. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero dice que ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y llega el día en el que ya no hay regreso, ya no hay retorno, y Dios resuelve que el juicio vendrá, y juicio vendrá, y muerte vendrá, y muerte vendrá, destrucción vendrá, y destrucción vendrá. Es muy tarde, demasiado tarde. Y cuando vemos el juicio sobre la casa de
de este hombre en el 30 podemos ver el desastre que viene sobre su casa. Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los ancianos de tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que te acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y créeme, aquí nadie es imprescindible. Ya Dios tenía a Samuel preparándolo para este servicio. Todo se reduce entonces a una decisión importante. Hermanos míos, Dios está en control de todas las cosas, ¿sí o no? Pero en su soberanía nos ha dado control a nosotros sobre nuestras cosas. ¿Qué vas a decidir hacer con lo que Dios te ha dado? Esa decisión y ese control está en nuestras manos. No obstante, Dios continúa dirigiendo todo el escenario de la vida y demás, pero no es menos cierto que el control de qué sucede con nuestra vida y con la vida de nuestros hijos, en ese sentido, está sobre las decisiones que tomamos y las elecciones que hacemos. Así de simple. Por tanto, un ejemplo, no le podemos decir, ay Señor, ayúdame. Yo quiero ver que mi esposa sea una mujer que te sirva con fervor, con amor. Y yo sentado viendo la tele. No, yo necesito ser parte de ese ministerio en el cual yo hago y me esfuerzo para que mi esposa dé los cambios que tenga que dar, sea ministrada, conozca la palabra. Y yo decido darle un giro a mi matrimonio, yo decido darle un giro a mi hogar. Como dice alguien, todas las personas, la mayoría, el 95% de las personas que hacen planes, los llevan a cabo. Del 100%, el 95% lo llevan a cabo. Y la decisión, cuando somos bien decididos para hacer algo, créeme que nos proponemos hacerlo y lo llevamos a cabo. Y cuando se trata de la voluntad de Dios, mis hermanos, tenemos que ser así de decisivos y decir, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Ahora Dios coloca en mi control algo preciado. Él coloca a mi cuidado algo preciado. Él coloca el destino de esto a mi control. No va a ser enviado un ángel para que tenga cuidado de eso. No va a ser enviado un espíritu, no va a ser enviado nada. Eres tú, somos nosotros. ¿Qué tenemos para llevar a cabo la voluntad de Dios? ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta su poder, su misericordia, su gracia y su espíritu, y todo eso lo tenemos. Nos hace falta su palabra y la tenemos. Nos hace falta su guía y la tenemos. ¿Qué falta? Decían uno por ahí, las ganas. La voluntad, hermanos. La voluntad. Y no podemos escondernos. Tenemos que enfrentar las cosas tal cual son. Ese hombre tenía que haber agarrado a su hijo, haberlo puesto desnudo delante de todo el mundo, de todo el pueblo allí, y haberle dado con palos desde por la mañana hasta la tarde. O haberle dicho, aquí están mis hijos, miren, llévenselo
a justicia, preso. Llévenselos 10, 20 años, desaparezcanlos de mi vista. No después que ya pasaron los años y todo el pueblo se enteraba de todas las atrocidades, las asquerosidades que hacían sus hijos. No, 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 no. Desde el principio, desde que empezaron a sacar las patas para afuera. No importa. Tú los escondes, de Dios no los escondes. Y eso que tú estás previniendo para ellos, porque tú como padre y demás, dices, bueno, yo voy a cuidarlo. Eso es exactamente lo que va a pasar después o peor, cuando enfrenten el juicio de Dios. Todo lo que vamos a hacer es aguantar los golpes, aguantarlo un tiempecito para que no le caigan de momento. Eso es todo lo que vamos a hacer. Si te satisface hacer eso, va adelante. Pero no te engañes, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que agradar a Dios antes que a los hombres. Hay que agradar a Dios antes que a la esposa. Hay que agradar a Dios antes que a los hijos. Hay que agradar a Dios ante quien sea. Primero lo que Él dice y como Él quiere que sean las cosas. Tenemos un tercer ejemplo aquí en Zacarías 7:8 y esto es un ejemplo general de cómo ese pueblo de dura cerviz reacciona a la palabra de Dios una y otra vez, y podríamos haber mencionado ejemplos en todos los profetas, realmente podríamos haberlo hecho, pero yo escogí breve y simplemente este de Zacarías, donde vemos estas palabras de amonestación al pueblo. Vino palabra de Jehová, dice Zacarías 7:8, vino la palabra del Señor a este profeta, a este siervo, y diciendo, así ha dicho, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Miren, hermanos, ¿qué nos ha pedido el Señor a nosotros en este siglo? ¿Qué nos ha pedido? No nos ha pedido el Señor que en el seno de la iglesia nos sirvamos mutuamente, que nos amemos, que nos cuidemos. ¿No nos ha mandado el Señor estas cosas? ¿Que vivamos de esta manera? ¿Cuáles son las razones por las cuales muchos creyentes no viven de esta manera? ¿Por qué tú no vives para ser misericordioso con tu hermano? ¿Por qué tú no vives para mostrar piedad? ¿Por qué piensas mal en tu corazón contra tu hermano? Noten, no siempre todo lo que Dios nos pide es hacer lo que, por ejemplo, con Saúl, bellas, esto, aquello y lo otro. La mayoría de escuchen bien, hermanos, la mayoría y los más importantes mandamientos de Dios guardan total relación con nuestro carácter. Y cuando Dios nos pide que seamos de una manera y de una forma, créeme que de todos los mandamientos de Dios, esos son los más importantes de todos. Y si Dios nos está mandando a dar frutos de justicia, y si Dios nos está mandando a amar como Él nos amó, y si Dios nos está mandando a mostrar y ser misericordiosos como Él ha sido misericordioso con nosotros, créeme que estos son los incumplimientos y desobediencias más destructivas que a un ser humano le puede ocurrir en la vida. Pero si tapamos los oídos, porque resulta que no me interesa la vida de aquel hermano, ni de aquel ni del otro, vivo desvinculado de la iglesia, a pesar de que Dios está enviando palabra y palabra, y es muy común ver dentro de los círculos cristianos cómo muchos se tapan los oídos y viven sus vidas egoístamente, individualistamente, separados de la comunión de los hermanos, vienen y hacen lo mismo que cuando van a un restaurante o a un lugar comercial, vienen y consumen lo que ellos quieren consumir, se van a sus casas, siguen viviendo sus vidas individualistas en una atmósfera cultural que promueve el individualismo de hecho.
¿Y qué estamos haciendo? Tapando los oídos. Y dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron, dice, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Y esto es verídico aún en la vida cristiana. Cuando luego estamos clamando por misericordia, por bendición, pero nosotros no queremos bendecir a nadie, ni queremos ser misericordiosos con nadie. Y todo lo que queremos hacer es atropellar y herir. Por eso en la Escritura se nos dice, miren qué cosa más interesante, que Dios nos dice que tengamos cuidado cómo tratamos a nuestras esposas, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, porque Dios en su justicia se enciende en ira viendo el cinismo de nosotros, cuando tratamos a los otros mal, viniendo y pidiendo ayuda y socorro, porque mira cómo me siento. Dios diciendo, qué sinvergüenza tú eres. De verdad. Asimismo, como tú no obedeces ni escuchas mi palabra, tampoco yo responderé a tus súplicas ni a tus oraciones. Sino que los esparcí con torbellino. O sea, es más, Dios da lo contrario. Todo lo contrario de las expectativas de bendición del pueblo, porque el pecador llega a un grado de cinismo que aún pecando y no escuchando la palabra de Dios, tapando sus oídos para no obedecerle, aún así espera que Dios le bendiga, que Dios lo prospere y todo lo demás. ¿Y qué sucede con el pecador y el desobediente? Que se va a topar sorpresivamente con lo contrario que espera, porque Dios, que ve todas las cosas y que es justo, traerá sobre su propia cabeza su propio mal. Y eso es lo que trae por todas las naciones que ellos no conocían, los arrastró, los dispersó por todos lados, hermanos, al pueblo. Y la tierra fue desolada tras ellos, dice, no quedó nada, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. La tierra deseable. ¿Y saben qué? Esto es una probada de su propia medicina. Porque mientras van pecando contra Dios y desobedeciendo y causando agravio a sus propios hermanos, Dios está viendo todo aquel panorama como un panorama catastrófico y de horror y de dolor. Porque mientras los huérfanos y las viudas y los necesitados no eran sostenidos, asistidos y cuidados con amor, sus lágrimas, su dolor aumenta, su clamor a Dios por justicia y la tierra está llena de sangre. Y entonces Dios ve todo aquel panorama y le dice, yo les voy a mostrar lo que yo estoy viendo. ¿Qué hace Dios? Pues desola la tierra, trae entonces la violencia, trae sobre ellos entonces el horror que Dios ve, lo trae sobre ellos. Para que de esa manera el hombre se perciba de la realidad de sus malos caminos. La desobediencia es rehusarse a obedecer a alguien, especialmente a alguien en una posición de autoridad. Es rehusar, literalmente. Es literalmente decir, no lo voy a hacer. Y parece algo imposible o escandaloso, pero eso es lo que muchas veces, frecuentemente vemos en las iglesias. Que no lo afirman con sus propias palabras, pero con sus propios hechos. Familias enteras dicen, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. No vamos a vivir así, tal cual Dios nos está pidiendo que vivamos. No lo vamos a hacer. Y gracias damos a Dios que en su misericordia, por su Espíritu, en momentos en que son confrontados los creyentes y se dan cuenta y dicen, tenemos que hacer algo al respecto.
Y tenemos que darle un giro a la manera en que nos estamos comportando. Y tenemos que darle un giro al curso que vamos en el hogar. Y hay muchos que despiertan y comienzan a darse cuenta en arrepentimiento y fe y dicen, voy a obedecer a Cristo. Ahora sí voy a obedecer a Cristo. Otros no. Otros siguen rehusando la autoridad. Así como hacíamos desde jóvenes, renuentes a la autoridad. Estoy loco por crecer, por llegar a la mayoría de edad para salir de mi casa. ¿Saben por qué? Porque no soportan la autoridad. Dios ha establecido autoridades para ser obedecidas, hermanos. Y Él es la máxima autoridad. Y las Escrituras insisten en la necesidad de obedecer a Dios en todo momento y en todo tiempo. Quebrantar la ley, quebrantar sus estatutos, actuar en contra de su voluntad moral y su autoridad es desafiar a Dios. Es desafiar a Dios. Y por eso la Biblia usa este término de rebelión. Porque es un desafío continuo y directo a la autoridad de Dios. Es rebelión. De donde Dios nos sacó a nosotros. De la rebelión. Que es desafiar la autoridad de Dios, sus preceptos, sus mandamientos. Es tomar parte en esa contienda y, digámoslo en términos de barrio, en esa bronca en contra de Dios. Cuando usted hace este tipo de cosas y determina ir en contra de lo que Dios está diciendo, usted ha determinado entrar en pleito contra Dios. Aunque usted no se dé cuenta, aunque usted no lo perciba así, aunque el engaño del pecado te lleve a pensar de que, bueno, al fin y al cabo, las decisiones que estoy tomando al fin y al cabo no son tan malas después de todo. O sea, no estoy haciendo exactamente lo que Dios me pidió, como Saúl, pero de todas maneras estoy haciendo algo ahí. El hecho es que, hermanos míos, estamos entrando en contienda contra Dios, en un pleito, contra el dador de la vida. Imagínense usted. ¿Quién ganará? ¿Quién va a ganar? Dios va a ganar ese pleito. Renunciar a la rebelarse es renunciar a la lealtad anterior o a la lealtad que teníamos, ya sea contra un enemigo o contra la ley, pero es directamente renunciar a dicha lealtad. Eso es todo lo que hacemos. Hasta aquí llegó mi compromiso, hasta aquí llegó mi fidelidad. Mi fidelidad hacia ti, oh Dios, es en dependencia. Yo te voy a ser fiel hasta este puntito aquí. Ya si me pides esto, aquello y lo otro, no, eso es para otra gente, eso es para mí no es. Y decimos, hasta ahí se acabó la lealtad para ti. Eso es rebelión. Eso es entrar en pleito en contra de Dios. Otras palabras para describir la desobediencia es desacato, es insumisión, es rebeldía, es insubordinación, irreverencia. Hermanos, miren cómo está este mundo, producto de que la gente no quiere someterse a las autoridades. Es irreverencia, es indisciplina, sublevación, incumplimiento. Y es el término que usa las Escrituras una y otra vez. Es provocar su ira. ¿Y cuáles son las consecuencias de la rebelión y de la desobediencia? Bueno, una de ellas es que el favor divino se pierde. Se pierden las bendiciones prometidas. Y ojo, aquí, en cuanto a la salvación, hay una excepción, diríamos así, por la gracia de Dios. Pero ciertamente vemos en la Escritura cómo Dios, después de haber prometido ciertas cosas al pueblo, al rey, al sacerdote que debían obedecerle, dice, no, yo te iba a dar esto, pero ahora no te lo voy a dar. Israel, vas a la tierra prometida. No, todos ustedes van a morir en el desierto, incluyéndote a Moisés también. ¿Sí o no? Así de simple. Y tenemos muchos textos, voy a puntualizar
un par de ellos para terminar. Dice Josué 5:6, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les daría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría. ¿Quién fue el que prometió la tierra? Dios. ¿Quién fue el que dijo no? Dios. Eso es así, de simple, hermanos. Primera de Samuel 2:30 dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho de tu casa, le dijo a Eli, yo había dicho de tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. O sea, mira cómo el cambió de opinión completamente. Jeremías 18:10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Y créeme, hermanos, que en la vida cristiana esto se ve frecuentemente, aunque no lo queramos admitir, frecuentemente vemos que hay cientos de cristianos que pudieran estar bendecidos por Dios en una familia estable, en un lugar estable, sirviendo con ministerios de largo alcance, inclusive efectivos, alcanzando tantas cosas Dios puede hacer con muchas personas, pero cuando éstas rehúsan, todas estas bendiciones de gracia y de bondad de Dios son retiradas. Dios coloca a los creyentes en disciplina y aún en juicio para destrucción de su carne y tantas cosas. Y ahí terminan los individuos cuando pudieron haber vivido una vida cristiana, hermanos, en obediencia, en bendición. ¿Sí o no? Esto sucede frecuentemente, mis hermanos, porque la desobediencia atrae maldición y castigo. Lo vamos a dejar hasta aquí, mis hermanos. En el próximo estudio, pues vamos a continuar viendo las consecuencias y también las causas por las cuales viene la desobediencia o somos desobedientes. Amén. Bien, oremos. Padre, gracias te damos en esta hora. Te bendecimos una vez más. Gracias por tu consejo, gracias por tu palabra. Gracias por darnos luz y orientación en esta vida oscura y en este camino tan difícil. Mi Señor, hemos escuchado todas estas verdades y nos hemos dado cuenta,